nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a comentar las lecturas de, como ya escuchamos en la oración, que es la oración colecta siempre de la misa, con la que yo inicio el programa, vamos a comentar las lecturas de la solemnidad de la Ascensión del Señor, en el ciclo B, que es el ciclo en que estamos. Y nos acompaña hoy nuestro invitado, ya que ya está familiar, ya es familiar nuestro invitado, el señor Irán Díaz, que es el administrador del santuario de Nuestra Señora de la Providencia en Cupey. Así que allí lo consiguen, visiten el santuario, visiten a Irán, visiten a nuestra madre, que está allí esperando hasta que aquello coja fuerza y ya podamos tener un buen... Las piedras vivas. Las piedras vivas se conviertan en piedras de verdad y sean piedras de verdad en el santuario, junto con las vivas, que son las importantes. Eso es así. Así que gracias por la invitación y un privilegio poder compartir y discutir, saborear la palabra. Saborear. El día de hoy. Claro que sí. Saborear. Pues vamos a saborear de inmediato, porque después siempre se nos queda corto el tiempo, así que arrancamos con la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Como sabemos, el Hechos de los Apóstoles está escrito por el mismo evangelista Lucas, es como la continuación de su evangelio. En el evangelio, Jesús asciende al cielo en la última página del evangelio, que es el día de la resurrección, tiene las apariciones, se reúne con los discípulos y asciende al cielo. Entonces ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la continuación, que curiosamente, ¿verdad?, nos puede llamar un poquito la atención, bueno, ¿y cómo es posible que aquí está, dice el versículo 1, que está continuando la narración que dejó inconclusa en el Evangelio, que llegó hasta el día en que fue llevado al cielo, y ahora en Hechos vamos a continuar, y entonces lo primero que nos narra Hechos es la ascensión. Correcto. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Pues no pasó nada. Acuérdense que los autores bíblicos no son una cronología noticiosa, o sea, esto no es una cuestión científica que vamos a ir minuto a minuto, hora a hora, sino que hay toda una intención teológica detrás de esto. Nos damos cuenta de que, por ejemplo, aquí en Hechos de los Apóstoles, la ascensión ocurre a los 40 días de la resurrección. De hecho, por eso el tiempo pascual son 50 días, ¿no? 40 hasta la ascensión y 10 más a Pentecostés. Claro, ¿qué pasaba? Antes era muy fácil entenderlo porque la ascensión era el jueves, que se cumplían los 40 días. Ahora la ascensión se movió al domingo, por eso estamos comentando la lectura del domingo y son las lecturas de la ascensión, porque se movió a domingo para facilitar a los fieles, porque no es día de precepto, que puedan asistir a una liturgia tan importante. Así que 40 días después ocurre la ascensión, según Hechos de los Apóstoles, en este primer capítulo que estamos leyendo hoy. 40 días después. ¿Qué significa el número 40 en la Biblia? Es un número... Es un número muy importante. Recordamos que el pueblo de Israel estuvo 40 días en el desierto, 40 años en el desierto. Jesucristo estuvo 40 días en el desierto siendo tentado antes de iniciar su vida pública. Hay muchos 40. 40 es un número que en la mentalidad bíblica significa el tiempo que debe transcurrir para que se pueda dar lo próximo, para que las cosas estén listas para lo siguiente. Como una transición de un lado a otro. Correcto. A nosotros eso nos cuesta trabajo, porque uno puede decir, bueno, Jesús fue al desierto y se preparó y después de vencer las tentaciones inició su vida pública. Dice, no, fueron 40 días y 40 noches. Y claro, 40 días y 40 noches y además sin comer. Es como que, pero claro, estamos hablando de 40 días y 40 noches porque son 40 es el número de lo que tiene que suceder, ¿no? Y aquí es lo mismo, son 40 días hasta que Jesús pueda verificar ante los discípulos que va a llevar a cabo la ascensión. Padre, ¿no? Y esto es bien interesante poniéndonos en el contexto real, porque 40 días sería el equivalente a un mes y medio, ¿verdad? Después del acontecimiento de la resurrección, donde hay gente que dice, mira, sí, resucitó, yo lo he visto. Y eso fue como una bola de nieve entre los mismos discípulos estar escuchando, ¿cómo? Mira, sí, comió con ellos. Espérate, ¿cómo que comió con ellos? Yo me imagino que ese periodo, y de repente todos citados allí, a ese lugar, porque no llegaron allí en un vacío. Ellos se tuvieron que haber comunicado y haber dicho, mira, llega
a este punto en particular y allí todos lo vieron. Sería interesantísimo ese contexto poniéndolo en la práctica en aquel momento. Fíjate que probablemente eso es lo que quiere explicarnos Lucas, ¿no? O sea, 40 días hace falta para que todos los que van a ver al resucitado tengan oportunidad de verlo. Okay. A ver, desde el punto de vista de una mente humana, obviamente Cristo el mismo día puede estar en todos lados y enseñarse y mostrarse a todo el mundo, pero quiere decir 40 días como más razonable pensar que se apareció a este y al otro y al demás allá, y que como tú dices, se lo comentaron entre sí, le dijeron sí, pues no, pues yo lo vi, en fin, es lo lógico. Exacto. 40 días como que da espacio para que eso suceda, así que esto es bien importante. Claro, el tiempo de Jesús resucitado está en otra dimensión, ya Jesús no pertenece al tiempo y al espacio nuestro. Okay. O sea que no podemos seguir una cronología, como digo, de minutos, días y minutos, porque Él está realmente donde está Cristo resucitado, en la eternidad. Y por eso puede hacerse presente a cualquier tiempo y espacio, porque Él está en la eternidad con su cuerpo glorificado. Es lo que sucede en la resurrección. ¿Okay? Ver al final, verle esa ascensión, quedarse mirando al cielo y que haya las instrucciones, hey, que hacen que lo verán así como llegar como se fue. Yo imagino que el impacto tuvo que haber sido definitivo. Sí, no cabe duda. Verlo ascender, obviamente esto es una imagen que se tenía que llevar a cabo de esa manera para que el judío entendiera que el mensaje para nosotros no es que Cristo vuela y que se mete entre las nubes. Ese no es el mensaje, tampoco era el mensaje de los judíos. Por eso saboreamos la palabra, para que podamos entender qué es lo que entendieron los que vieron la ascensión. ¿Qué entendían ellos? Pues obviamente está el tema de la nube. La nube es símbolo de Dios. Así que cuando Cristo traspasa la nube y se pierde detrás de las nubes, ya no lo ven más. ¿Qué quiere decir? Se fue con Dios, es lo que quiere decir. Está con el Padre, eso es lo que dice. Y cuando Cristo asciende al cielo y se sienta a la derecha de, como decimos en el credo todos los domingos, se sentó a la derecha del Padre, está sentado a la derecha del Padre. Para el judío, quiere decir Cristo es Dios igual que el Padre. Tiene la misma autoridad, la misma potestad, el mismo, todo igual que el Padre, la misma divinidad que el Padre. Por eso está sentado a la derecha. Bien, tenemos que hacer una pausa y regresamos con esta interesante lectura. Saboreando la palabra, comentamos las lecturas de la solemnidad de la Ascensión del Señor, ciclo B. Habíamos hablado de la primera lectura y ahora vamos a un poquito a comentar la segunda, que es una lectura de San Pablo, de la carta a los Efesios, también con un contenido muy rico y por supuesto alusivo a la fiesta de la solemnidad que estamos celebrando de la Ascensión. San Pablo es claro, ¿verdad? El Cristo resucita por el poder de Dios. Porque Cristo se ha sometido, eso lo hemos visto anteriormente, por ejemplo, cuando comentábamos Filipenses 2, que es la humillación de Cristo, el anonadamiento, que es la palabra técnica, pues Cristo se anonada, Cristo se humilla, Cristo entrega todo y por eso es exaltado por el Padre, ¿no? Entonces la resurrección es parte de esa exaltación. El poder de Dios resucita a Jesús. Y dice San Pablo, lo encontramos en el versículo 18, que ese poder de Dios que resucitó a Jesús, también nos obrará en favor nuestro y nos resucitará y nos glorificará nuestros cuerpos mortales. Por supuesto, eso no es que eso va a ocurrir, haga yo lo que haga y no importa qué. No es eso lo que está diciendo San Pablo. Obviamente sería tonto, porque entonces Cristo ¿para qué se encarnó? ¿No? Así que él lo que está diciendo es que si vivimos, da por supuesto que si vivimos la comunión con el crucificado resucitado, lo que le sucedió a él nos sucederá a nosotros. Por eso implica vivimos la comunión con el crucificado resucitado. Y vivir la comunión con el crucificado, pues ya sabemos lo que eso implica. No es una cruz con clavos de hierro, ni una cruz de madera, pero obviamente hay una dosis de sufrimiento y hay una dosis porque vivir en la voluntad de Dios
Si bien es cierto que da una paz muy grande y un gozo muy grande, pues también es cierto que hay sufrimiento. Por otro lado, hay sufrimiento en cualquier cosa que uno haga en la vida. O sea, para sufrir nomás hay que estar vivo. Entonces, esto no es una cosa que tú digas, bueno, ahora nos chavamos, porque como, si no sufro y me chavo, no resucito. No es eso, sino que es que hay una dosis de negación a ti mismo que implica un sufrimiento para no hacer lo que yo quiero, que es lo que me apetece, lo que me nace, sino lo que Cristo hizo, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Pablo destaca en esta lectura un proceso también de esperanza, a lo que nosotros también vamos a estar llamados, siguiendo el mismo ejemplo de Jesús. Pero algo de el nombre, al estar sentado a la derecha del Padre o a la diestra del Padre, sería el nombre sobre todo nombre y que todo le fue dado bajo sus pies. Para la persona que tal vez está sintonizando ¿cómo puede apreciar más esta esperanza a lo que estamos llamando a la vida eterna, a que nuestro cuerpo va a ser resucitado, a que nosotros vamos a también vivir esa gloria? Esta carta a los Efesios, en este sentido, destaca un punto medular de la esperanza de lo que nos espera realmente en el futuro. Cierto, la Ascensión es una fiesta, como acabas de explicar, que nos pone en perspectiva la altísima dignidad a la que estamos llamados. Es decir, el ser humano, la salvación no es simplemente una comunión espiritual, es una comunión en cuerpo y alma. Y de ahí la dignidad que tiene el cuerpo humano. Por eso la Iglesia siempre quiere un respeto, una veneración por el cuerpo, porque el cuerpo está llamado a resucitar, porque el cuerpo es parte de la persona. Es decir, hay una separación con la muerte, pero no es que el cuerpo ya desapareció y ya cumplió su propósito, no, como si fuera un cohete, que una vez que ya sale de la atmósfera el cohete es desechable o reciclable. No, nada de eso. Es decir, el cuerpo es nuestro cuerpo, es parte de nosotros y va a resucitar. Y como cuerpo resucitado, pues tiene una altísima dignidad porque va a participar de la divinidad, de la vida en comunión con la divinidad. Entonces, el celebrar la ascensión y que Cristo no solamente está en el cielo de una manera misteriosa, espiritual, sino con su cuerpo también, porque resucita, y ese Cristo resucitado es el que asciende, ¿no? El que se muestra que entra en Dios, que es lo que ya explicamos que significa entrar a través de la nube y perderse detrás de las nubes, significa está con Dios. Así que nosotros vamos a recorrer ese mismo camino y por lo tanto, repito, importante respetar el cuerpo y la dignidad que tiene. O sea, el cuerpo no se puede mutilar, el cuerpo no se puede maltratar, el cuerpo no se puede disponer de él de cualquier manera ni hacerle cualquier cosa, porque está llamado a la resurrección. Y si estoy llamado a la resurrección, yo no le quiero entregar a Cristo para mi resurrección un cuerpo mutilado, semidestruido, hecho polvo, como decimos. No. Porque igual que yo cuido mi parte espiritual, tengo que cuidar la parte material. Porque somos cuerpo y alma, no somos espíritus desencarnados. No somos como los ángeles, somos cuerpo y alma. Entonces esto es bien importante y me alegro que lo traigas porque es parte de lo que pone de relieve esta fiesta de la ascensión. Cristo asciende en cuerpo y alma, a nosotros nos espera el mismo destino, cuerpo y alma. Fíjate que dice San Pablo en el versículo 23 de esta lectura que Cristo es cabeza de la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia, ¿verdad? Que es la comunión con Cristo y a través de Cristo con la Trinidad. Somos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Cristo es la plenitud que lo llena todo en todos, porque el plan ¿cuál es? Que Cristo sea Cristo en todos, que la plenitud de Cristo llegue a todos los que formamos un cuerpo con Él. Esa es la idea, es lo que está diciendo el texto de San Pablo. Él es la plenitud y Él nos dará a nosotros plenitud, nos dará a nosotros también esa plenitud que le es propia como Dios que es Cristo. Nos dará esa plenitud a nosotros y entonces se verá en todos. Siendo Él la cabeza, mantiene el cuerpo unido y su cuerpo es la iglesia. Su cuerpo es la iglesia, somos y todos los que somos estamos... parte de Él, así que mantiene nuestra unidad en esa... correcto, los que estamos en comunión con Él. Entonces, pues esto es bien importante. Es decir, el lugar donde está Cristo en comunión con la Trinidad, con cuerpo y alma, es el lugar en donde nosotros, que somos miembros de su cuerpo místico, vamos a estar también. Así que esto es importante, esto es muy, muy importante.
Nada, a partir de la, a partir de la, a partir de la ascensión, entramos nosotros en una nueva dimensión, y es la dimensión en la que nos coloca el Evangelio según San Marcos, que es el que vamos a leer hoy en la fiesta de la ascensión. Vamos a comenzar a hablar de ese Evangelio porque me parece importante. Ya creo que el tema fundamental de la segunda lectura también lo tenemos. No son lecturas complicadas, no son lecturas muy como cuando hay un Evangelio muy largo, pero son sustanciosas y sobre todo creo que hemos estado poniendo de relieve los puntos más importantes. Correcto. Y algunas consecuencias para nosotros como cristianos que queremos vivir, pues obviamente este misterio de la ascensión, vivirlo en nuestra vida. Esa es la idea del tiempo pascual. Es decir, que vivamos como resucitados, que aprendamos a vivir como resucitados, y hoy podríamos decir que aprendamos a vivir como resucitados cuyo destino, nuestra esperanza está colocada en los cielos, en cuerpo y alma, junto con la Trinidad. O sea, aprender a vivir de esa manera. Fíjate las implicaciones que eso puede tener, ¿no? Es decir, uno que a veces se pone histérico con cosas materiales que le suceden o le dejan de suceder, o con problemas de salud. Mira, vamos a resucitar en cuerpo y alma. En el cielo vamos a estar en la comunión trinitaria. Eso cambia la perspectiva. No, esto no es definitivo, este no es el final. Aquí no se acabó esto, ¿no? O sea lo más interesante es que hay gente que ha dado su vida por ese mismo mensaje. Precisamente eso dice, podemos dar la vida porque la vamos a recuperar igual que Cristo. Muy bien, pausamos y regresamos. Saboreando la palabra, comentando las lecturas de la solemnidad de la ascensión del Señor, ciclo B, con nuestro invitado, el señor Irán Díaz. Vamos a comentar el Evangelio, que es lo que nos falta, ¿verdad, Irán? Que ya es la lectura siempre más sustanciosa, pero hoy es cortita porque es el final del Evangelio de Marcos. Estamos en el ciclo B, entonces nos toca Marcos y la lectura de hoy es cortita. Básicamente es la última aparición de Jesús a los 11. Jesús lo cita, se aparece en un monte y marca un antes y un después, porque Jesús resucitado los envía, es decir, les transfiere la misión que el Padre le ha dado a él y que él ha desempeñado hasta ese momento. Comienza ahora a hacer la misión de los discípulos, la misión de la iglesia a partir de la ascensión. ¿Okay? Ascensión Pentecostés, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, pero eso no fue en Pentecostés. Bueno, a ver, miren, recuerden que la iglesia celebra en distintos momentos distintas fiestas, pero que el misterio pascual es inseparable. O sea, yo no puedo separar con un bisturí y decir, bueno, esta fue la muerte, acá, una cosa, y esta es la resurrección, eso es otra cosa. Esta es la ascensión, que son otras cosas, y después Pentecostés es otra cosa. No, es un todo. Es un todo. Entonces esto es importante entenderlo porque precisamente por eso que es un todo, pero que hay que desentrañar lo que eso implica, como estamos conversando un poquito aquí, como se hacen las homilías en las misas, pues es necesario celebrarlo pedacito a pedacito. De hecho, por eso tenemos tiempo pascual, por eso tenemos Adviento, tenemos Navidad, porque es un todo, porque es la vida de Cristo, es un solo misterio, pero no quiere decir que porque esto ocurrió antes o esto ocurrió después o esto fueron, según la narración, 40 días después. No, es la misma idea. Fruto del misterio pascual es la ascensión, porque la ascensión es Cristo es Dios, y Pentecostés. Pentecostés es ahora la Trinidad, Cristo y el Espíritu están con ustedes para que la misión que el Padre le encomendó a Cristo, ahora el Padre y Cristo con el Espíritu se la encomiendan a la iglesia. Es decir, esa es un poquito la idea para que no nos extrañemos de por qué estas cosas se comentan unas y después se dejan otras. Por ejemplo, el domingo que viene es Pentecostés, ¿no? Padre, una pregunta. Una de las cosas que usted ha enfatizado es que la palabra siempre provoca acción. Y en este evangelio es una de las frases que más hemos conocido. Id al mundo entero y proclamad el evangelio. Si alguien de la audiencia que dice, bueno, yo estoy viendo y quisiera hacer esa palabra saboreada y quiero convertirla en acción, pero digo, ¿cómo yo lo puedo lograr? Tal vez estoy en mi casa encamado, tal vez estoy
¿Cómo yo puedo hacer esa palabra eficaz en mi vida? En algo tan importante con ese llamado que tiene el Evangelio de hoy, id al mundo entero y proclamad el Evangelio, como cualquier persona que nos está sintonizando desde su realidad puede hacer y puede vivir esta palabra que estamos escuchando hoy. Pues en teoría es muy sencillo. ¿Cómo se evangeliza? Viviendo la voluntad de Dios. Y cuando sea necesario, aclarando por qué vivimos la voluntad de Dios, como dice Pedro, dando razón de nuestra fe. Porque alguien podrá preguntarse, bueno, ¿y tú por qué vives así? ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué dejas de hacer aquello? Tengo obligación de decirle, bueno, dar razón de mi esperanza es la expresión que utiliza Pedro, ¿no? O es decir, porque yo espero la resurrección de los muertos, porque yo espero resucitar junto con Cristo, junto como Cristo, porque yo espero vivir eternamente en la comunión con la Trinidad, porque a esa dignidad me llama Dios, porque Cristo se me ofrece para vivir desde ya en comunión conmigo y me envía su Espíritu, etcétera, etcétera. Yo puedo empezar a dar todas las explicaciones teológicas, catequéticas necesarias para que se entienda. Pero, ¿cómo se evangeliza? Viviendo en la voluntad de Dios. ¿Y cómo se vive en la voluntad de Dios? Pues si no sigues lo que yo llamo la receta, ¿verdad? Que es una manera rápida de expresar lo que la Iglesia recomienda durante 2000 años. ¿Esa es la receta? ¿Cuál es la receta? Oración, lectura, meditación de la Escritura, frecuencia de sacramentos, sobre todo una vez que uno está bautizado, confesión, comunión, celebración eucarística bien preparada, servicio desinteresado al prójimo, generosidad a la hora de compartir mi tiempo, talento y tesoro, etcétera, 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 etcétera. Formación en la fe, lectura y estudio del catecismo, los documentos magisteriales, etcétera. Yo necesito hacer eso para poder vivir la voluntad de Dios, para poder mantener una comunión bien estrecha con Cristo y que en esa comunión con Cristo yo, viviendo en esa voluntad del Padre, cada vez sea más estrecha esa comunión y esa comunión va a desembocar en mi ascensión, podríamos decir. Es decir, en que Dios me lleva junto con Él, no espacio temporal obviamente, sino que me pone en comunión con la Trinidad, donde está Cristo, y me devuelve el cuerpo para que también mi cuerpo, como el de Cristo, esté en comunión con la Trinidad. Esa es la idea. Padre, y habla también la Escritura sobre los signos que acompañarán. Entonces, esa comunión, esos signos, ¿debo esperar esos signos para estar más en comunión? ¿Eso es lo que quiere decir la palabra? Fíjate que los signos que acompañan la evangelización, los signos que acompañan el anuncio de la buena nueva. O sea, la buena nueva es que es posible vivir como Dios siendo humanos. Esa es la buena nueva. Okay. No me tengo que resignar a ser humano con las limitaciones y el fracaso al que estamos abocados. Dios me dice, tú puedes ser como yo me entrego a ti para que tú seas como yo. Y en esta vida y en la otra te devuelvo el cuerpo y vas a ser como Cristo resucitado. Esa es nuestra fe. Okay. Entonces, ¿cuáles son los signos que acompañan? Pues los signos que acompañan es esta simbología que presenta este Evangelio de Marcos. Básicamente lo que está diciendo es la victoria sobre el mal y el pecado. Esa es la simbología. Okay. ¿Cuáles son los signos que acompañarán? Bueno, todo lo que es mal en tu vida lo vas a vencer. ¿Vas a vencer el pecado? ¿Te interesa vencer el pecado? Hay gente que dirá, no, me da lo mismo. Bueno, tú sabrás lo que hace. A mí me interesa. ¿Cómo puedes vencer el pecado? Si llevas 1000 años tratándolo y no lo logras, Cristo lo vence en ti, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la simbología. Cristo vence el pecado. Y porque vence el pecado, vence la muerte. Porque entonces la muerte no tiene la última palabra, sino que la resurrección de los muertos tiene la última palabra. Bien, queremos antes de terminar recordarles que pueden acceder a este material en el que nos basamos para comentar las lecturas en el sitio web de la parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Vayan allí pueden descargar el material donde está escrito esto que hemos estado comentando brevemente. Agradecido a Irán por su participación y terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.